Vamos a inclinar nuestro rostro en adoración al Señor y allí donde estén, en el hogar, en sus casas, les voy a pedir que inclinen su rostro para poder venir al Señor y rogarles que nos dé entendimiento y como también nos decía Samuel y oraba Samuel, para que pueda hablar a través de nosotros la palabra de Dios y podamos ser transformados, que nuestros corazones sean tocados por la gracia maravillosa de Dios. Así que inclinen su rostro donde están y Padre, venimos ante ti en esta hora rogando que tú nos hables. Reconocemos, Padre, que muchos de nosotros estamos atravesando incertidumbres, estamos pasando tiempos de adversidad. Muchos estamos sufriendo en este momento un dolor casi inaguantable y es muy difícil sobrellevarlo. Padre, algunos de nosotros aún estamos lidiando con seres queridos que están cerca de la muerte, que están enfermos, postrados en cama. Y Padre, ante la adversidad, ante las pruebas, el dolor, el sufrimiento, tiempos de agonía, rogamos que esta mañana tú nos hables, que a través de Santiago capítulo 1 nos des entendimiento, que tu Espíritu Padre obre para que podamos entender, y no solo entender la palabra, que sino podamos también aplicar tu palabra a nuestro andar. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, transformados por tu gracia, por tu maravillosa gracia. Ayúdanos, Padre, esta mañana a entender el propósito que tú tienes en las pruebas que tú nos permites atravesar. Nos humillamos esta mañana delante de tu palabra y rogamos por tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace varias semanas comenzamos un estudio acerca de las paradojas de las pruebas o de la paradoja de las pruebas en la vida del cristiano, de acuerdo a Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Y si tienen sus Biblias, les voy a pedir que la abran a ese capítulo, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y vamos a leer el pasaje de nuevo para refrescarnos, para recordar lo que dice este pasaje. Y Santiago dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, por eso es importante estudiar la palabra, porque en el conocimiento viene la transformación de nuestras almas, la verdadera transformación, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice Santiago, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La exhortación principal de este pasaje popular, por cierto, es que debemos abrazar un gozo total, un gozo sin mezcla, que no es fingido cuando nos enfrentemos al aparente sinsentido del sufrimiento. Tened por sumo gozo. La idea aquí es que nuestro gozo debe ser 100% genuino, no debe estar adulterado con incredulidad, porque al fin y al cabo Dios utiliza las dificultades de las pruebas para nuestro beneficio. Ese es el punto principal, esa es la exhortación principal, esa es la premisa del pasaje. Y hay dos beneficios que traen las pruebas. Y el primer beneficio que ya vimos en un sermón anterior es que las pruebas producen, versículo 3, paciencia.
O también se puede traducir como perseverancia, constancia. Este tipo de actitud es una virtud de la fe, no una virtud para la fe, sino una virtud que nace de la fe y que se aferra tenazmente a la verdad de Dios ante cualquier circunstancia de la vida. Esa es la perseverancia. No tiene nada en común con la resignación. Un comentarista dice esto: hay gente que piensa que al no poder evitar circunstancias angustiosas, uno debe resignarse a ellas. Adoptan la consigna, lo que será, será. Pero mientras que la resignación es pasiva, él dice, la perseverancia es activa. La resignación, hermanos, resulta en derrota, pero la perseverancia resulta en triunfo. Y Dios purifica nuestra fe a través del fuego del sufrimiento para producir este tipo de perseverancia en nosotros, y por eso nos regocijamos. Por eso tenemos gozo. Porque sabemos que Dios está detrás de las pruebas y del sufrimiento que nos toca pasar en este momento. Y que hay un beneficio. Y el primer beneficio que las pruebas producen es la perseverancia. Pero el segundo beneficio es la piedad. Si toman notas, las pruebas producen piedad. Si bien la perseverancia es un beneficio muy valioso para los cristianos, la perseverancia no es el objetivo final de las pruebas y de las dificultades de la vida. Ese no es el objetivo final. Este tipo de actitud que espera activamente en Dios en medio de la batalla del sufrimiento, mientras nuestra fe es estirada al máximo, conduce a un segundo beneficio que es mucho más importante que la perseverancia. Y ese beneficio, hermanos, es la piedad. La piedad. Y para alcanzar esa piedad, dice Santiago, la perseverancia debe tener ¿qué? Debe tener su obra completa en nosotros. Versículo 4. Mas tenga la perseverancia su obra completa. Tenga la perseverancia su obra completa. O sea, no basta con permanecer debajo de las pruebas hasta el momento que nosotros consideramos necesario. No basta. De lo contrario, la perseverancia deja de ser perseverancia porque nuestra fe no es extendida al máximo. Y tampoco es suficiente con tener una determinación obstinada, casi fanática, que busca atravesar las pruebas de frente para vanagloria de nuestro propio nombre. Después de todo, la perseverancia es una virtud que nace de la fe, que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos si buscamos nuestra propia vanagloria. Las pruebas, hermanos, producen la piedad que Dios demanda de nosotros solo cuando se le permite a la perseverancia realizar su obra perfecta en nosotros. Las pruebas producen la piedad que Dios demanda de nosotros solo cuando se le permite a la perseverancia realizar su obra perfecta en nosotros. Es absolutamente imperativo dejar que la perseverancia obre sin interrupciones y que cumpla con lo que pretende realizar. El punto es aquí que la perseverancia necesita tiempo. Necesita tiempo. No podemos esperar obtener piedad en nuestra vida si en algún momento de las pruebas
dejamos de perseverar en el proceso de la refinación de la fe. No podemos esperar obtener dicha piedad. Necesita tiempo. Y Santiago quiere que nosotros respondamos de la misma manera siempre, más allá de cuál sea la prueba específica que nos toca atravesar en nuestra vida. Tenemos, hermanos, que llevar la carga pesada durante mucho tiempo sin dejarnos vencer por su dolor casi inaguantable. Y aunque la circunstancia se haga cada vez más dificultosa, debemos, hermanos, permanecer firmes de forma combativa en la fe, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es y siempre será nuestro pronto auxilio en el sufrimiento, como dice el Salmo 46, versículo 1. Siempre será y siempre lo es porque Él utiliza el sufrimiento para hacernos crecer en piedad. Y Santiago describe la piedad que las pruebas producen cuando la perseverancia tiene su obra completa en nosotros, y él la describe mediante dos expresiones que vemos en el versículo 4. La primera expresión que vemos en el versículo 4 es esta: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, primera expresión, perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Aquí la palabra perfectos conlleva la idea de madurez. Madurez en el sentido ético, en el sentido espiritual. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Noé, por ejemplo, a quien la tradición judía considera como el hombre perfecto o el hombre íntegro por excelencia delante de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿era qué? Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé era perfecto, los judíos lo entienden como el hombre perfecto, lo consideran como el hombre íntegro por excelencia. Y en Santiago 1, versículo 4, perfectos, la palabra perfectos, tiene el mismo sentido que Génesis 6, versículo 9. Y esto queda claro por la palabra que le sigue, que viene después de perfectos, en Santiago, versículo 4 del capítulo 1. ¿Cuál es la palabra que sigue? Cabales. Cabales, perfectos y cabales, que también puede traducirse como enteros en todas sus partes, para que seáis perfectos, íntegros y enteros en todas sus partes. Interesante, esta palabra se usa en Hechos, capítulo 3, versículo 16, la palabra cabales, y en ese contexto significa tener salud intacta, estar completamente entero en toda la salud física. Por lo tanto, la expresión perfectos y cabales de Santiago capítulo 1 denota la idea de una integridad completa en todas las partes, que se contrasta, ¿saben con qué? Con el hombre de doble ánimo de Santiago capítulo 1. Noten, unos versículos siguientes o más abajo van a ver Santiago capítulo 1 versículo 6, dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es lo opuesto a la realidad que Santiago expresa a través de la frase perfectos y cabales. La integridad completa. La integridad completa es completamente distinto al hombre de doble ánimo. Un hombre que va y viene, inconstante en todos sus caminos. Es muy posible además que esta expresión que leemos aquí, perfectos y cabales, sugiera la imagen de un sacrificio. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, las ofrendas que eran aceptables a Dios tenían que ser ¿qué? Perfectas y cabales o sin defecto. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12, versículo 5. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Hablando de, aquí en el versículo 5 de la Pascua, dice así: el animal será sin defecto. El animal que debe ser sacrificado, presentado delante de Dios, será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y continúa. La idea aquí, sin defectos, es la misma de Santiago 1, perfectos y cabales. Y aunque en el contexto de Santiago no hay una referencia específica al sistema sacrificial, sí se alude a esta imagen del sacrificio en el capítulo 2 de Santiago. Si van a Santiago capítulo 2, noten lo que habla en el versículo 21. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando qué? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Interesante, Santiago 1 no tiene un lenguaje sacrificial, pero en Santiago capítulo 2 sí vemos una referencia a un sacrificio, a una ofrenda, y es cuando Abraham quiso entregar a su hijo Isaac sobre el altar. Y en este pasaje, interesante, cabe señalar que también se utilizan dos palabras que se utilizan en Santiago 1 del 2 al 4. Se usa la palabra fe, que aparece en Santiago 1 del 2 al 4, y se usa la palabra obras, que también aparece en nuestro pasaje. Mas tenga la paciencia su obra completa. Esta expresión entonces pudo haber evocado el mismo sentido que Pablo transmite en su carta a los romanos, en Romanos capítulo 12, cuando habla de los cristianos en general. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12? Pablo sí usa un lenguaje sacrificial y es claro. Versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo no es el único, por cierto, que utiliza este lenguaje. Pedro también lo usa. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escuchen, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, al igual que Pablo, al igual que Pedro, Santiago, en Santiago capítulo 1, enfatiza el hecho de que las pruebas producen la piedad que todos nosotros deseamos tener con el fin de ¿qué?
de presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las pruebas producen esa piedad. Son de alguna manera una parte necesaria de nuestro anhelo profundo de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Hermanos, solo una vida perfecta y cabal deleita a Dios. Solo una vida perfecta y cabal deleita a Dios. Y por eso Santiago nos exhorta a tener un gozo genuino cuando seamos emboscados por las pruebas y choquemos de frente con las dificultades de nuestra vida. Pues al fin y al cabo, estas pruebas producen la piedad, la madurez espiritual, la integridad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso, dice Santiago, nos regocijamos. Y para reforzar esta idea de que la perseverancia, cuando tiene su obra completa, produce la piedad que Dios demanda de todos nosotros, para reforzar esta idea, Santiago utiliza una segunda expresión. Y esa segunda expresión la vamos a encontrar al final del versículo 4. Dice así: para que seáis perfectos y cabales, primera expresión. Segunda expresión: sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, si no nos hace falta nada es porque estamos ¿qué? Enteros. Estamos completos. Y aunque esta frase también puede sugerir la imagen de un sacrificio sin mancha, sin defecto, como la anterior frase, es mejor entender esta frase dentro del ámbito militar. Describe esta frase a un soldado que está completamente equipado para la batalla y que tiene como arma, como virtud especial en la batalla, ¿saben qué? La perseverancia. La perseverancia. Ahora, más allá de cuál sea la imagen que Santiago tiene en mente aquí, el significado es claro. No es ambiguo, es claro. La piedad que las pruebas producen cuando la perseverancia tiene su obra perfecta es fundamental para nuestra vida cristiana. Ese es el punto de Santiago. Es fundamental. Hermanos, sin piedad nosotros estamos simplemente mal equipados para vivir vidas que deleitan a Dios. Y sin perseverancia nunca seremos totalmente transformados a la imagen de Cristo. Ambos beneficios, la perseverancia y la piedad, van conjuntamente de la mano. Pero un beneficio actúa como el medio para el otro. La perseverancia de nuestra fe, que es el primer beneficio en el sufrimiento, es indispensable para alcanzar la piedad, que por cierto ya está determinada por la obra de Cristo en el futuro, y a la vez esa piedad está bajo desarrollo por el poder del Espíritu Santo en el presente. Y esta verdad, hermanos, es reconfortante para nosotros. Es reconfortante pensar que la piedad que nosotros anhelamos buscar, a través de la cual es posible deleitar a Dios, ya está garantizada para nosotros en el futuro y a la vez bajo desarrollo por el Espíritu Santo en el presente. Eso nos reconforta. Dios está utilizando cada una de las pruebas de nuestra vida para hacernos crecer en cristoformidad. Cada una de las pruebas nos hacen crecer en cristoformidad, a la imagen de Cristo. En eso consiste la piedad, hermanos, en imitar la integridad que Cristo tuvo cuando Él habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. En eso consiste la piedad. Ese es el objetivo final del sufrimiento, ser piadosos como Cristo lo fue. Y maravillosamente, nos es posible a tú y a mí alcanzar en virtud de Cristo esa piedad de Cristo, quien
como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, él describe esta certeza escatológica, esta certeza del futuro que se viene, y dice así, primera de Juan 3:2, amados, ahora, hoy, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, la piedad ya está determinada. La piedad que nosotros buscamos alcanzar ya está garantizada para todos nosotros cuando Él se manifieste en su gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está haciendo semejantes a Cristo desde ahora. El Espíritu Santo, Él es el agente divino de nuestra cristoformidad. Pedro habla, por ejemplo, en 1 Pedro 1:2, de la santificación del Espíritu. El Espíritu es el agente. Él es, según Romanos 1:4, el Espíritu de santidad, el Espíritu que produce santidad, que produce cristoformidad, que nos transforma a la imagen de Cristo. El Espíritu es el único que no solo nos prepara para batallar contra los deseos de la carne, sino que también ese mismo Espíritu que nos prepara para la batalla, también produce en nosotros el fruto, como dice Gálatas 5:22 al 23, y es no cualquier tipo de fruto, es el fruto de carácter piadoso, para el cual fuimos predestinados, como dice Romanos 8, desde el principio de los tiempos. Fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo. Ya está garantizada en virtud de Cristo. Y el Espíritu obra en nosotros desde ahora para cambiarnos, para asemejarnos, para que lleguemos a ser como Cristo en nuestra piedad. Y aunque la obra es finalmente de Dios a través del Espíritu, nosotros, hermanos, y esto es importante, nosotros somos responsables de nuestra búsqueda de la integridad, de la madurez espiritual, de la piedad que Dios demanda. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Creo que queda acá bastante claro esta realidad de la perfección garantizada ya en el cielo para nosotros, pero que además debemos anhelar y buscar constantemente en nuestras vidas hoy. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Noten lo que dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, la misma palabra que utiliza Santiago en el capítulo 1, versículo 4. Dice, Pablo está diciendo, no que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo que ya estoy asemejado completamente a la imagen de Cristo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y noten lo que dice en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, misma palabra de Santiago capítulo 1, versículo 4, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Noten lo que dice Pablo. En el versículo 12 dice, no que ya lo pretenda haber alcanzado, no que sea perfecto. Y después en el versículo 15 dice, todos nosotros que somos perfectos. ¿Cómo es posible?
Porque Pablo sabe que la perfección, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ya está garantizada en Cristo Jesús para nosotros en el futuro. Y sin embargo aspiramos en el presente a través del poder del Espíritu Santo para asirnos de esa realidad hoy. Y esa obra es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros, como bien muestra Pablo, somos responsables de buscar esa piedad. Prosigo, dice Pablo, a la meta, la busco. Y en el contexto de las pruebas, el imperativo del cual habla Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, indica que nosotros debemos permitir que nada impida el proceso de transformación por el poder del Espíritu Santo. Es imperativo. Nosotros en nuestra búsqueda por la piedad debemos permitir que la perseverancia tenga su obra completa para no estorbar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si bien Dios es el que obra en nosotros, nosotros también obramos. Pero la relación consiste en esto. Debido a que Dios obra en nosotros, nosotros obramos en la perseverancia de la fe. John Murray dice lo siguiente: toda obra realizada por nosotros y que nace de nuestra salvación es el resultado de lo que Dios está obrando en nosotros. Dios obra en nosotros y porque Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo, nosotros también obramos en la perseverancia de la fe. En otras palabras, la perseverancia de nuestra fe, que obra por el poder del Espíritu Santo, es la base, es el fundamento mismo de nuestro esfuerzo para alcanzar esa piedad que Dios demanda de todos nosotros. Y esto es precisamente lo que Jesús, esto no es nada nuevo, esto es lo que Jesús le enseñó en repetidas ocasiones a sus discípulos. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 10, versículo 22, Mateo capítulo 24, versículo 13, donde dice así Jesús: mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, debemos esforzarnos por vivir vidas semejantes a Cristo hasta el día en que nosotros seamos finalmente perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y este proceso, hermanos, dura toda la vida. No es instantáneo. Este proceso dura toda la vida e involucra una enorme cantidad de esfuerzo, de perseverancia que solo las pruebas pueden producir. Por eso es que las pruebas son tan importantes, porque producen la perseverancia que Dios demanda y que tienen como objetivo final nuestra piedad. Acompáñenme otra vez a Filipenses. Pero esta vez, en vez de ir a Filipenses 3, vayamos a Filipenses 2 por un momento. Noten lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Recuerden, este es el mismo autor que ha dicho que somos perfectos y que a la vez Él no es todavía perfecto y que prosigue a la meta, al supremo llamamiento, y que busca alcanzarlo. Y en el capítulo 2, un capítulo anterior, versículo 12, dice esto. Popular capítulo también y pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace en vosotros, o el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, es simple. Esta exhortación es un llamado a ser diligentes en nuestra búsqueda de la piedad que Dios demanda. Es justamente eso. Sean diligentes en la piedad. Procúrenla. No sean perezosos. Hermanos, no existe mayor ocupación para el cristiano más que tratar de deleitar a Dios con nuestras vidas en temor y temblor. No existe mayor ocupación para el cristiano que esa. Tratar de deleitar a Dios con nuestras vidas en temor y temblor, como dice Pablo en Filipenses 2:12. No seamos perezosos. No podemos relajarnos en nuestra búsqueda de la madurez espiritual, en nuestra aspiración de ser santos como Dios es santo, como que si nosotros estuviésemos montados a caballo del Espíritu Santo mientras somos transformados de gloria en gloria. No podemos relajarnos, incluso durante las pruebas, incluso durante las dificultades de la vida, debemos trabajar arduamente y activamente en nuestra integridad. De manera dura. Debemos buscarlo, añorarlo, anhelarlo. Esta debe ser nuestra mayor preocupación de la vida cristiana, incluyendo las pruebas. La piedad, alcanzarla. Nuestra mayor ocupación debe ser esa. El problema es que la mayoría del tiempo, nuestra principal preocupación es buscar soluciones instantáneas al sufrimiento en vez de permitir que la perseverancia obre sin interrupciones y que cumpla con lo que Dios pretende hacer en nosotros, que es la piedad. Ese es el problema. Sabemos que tenemos que ser santos como Dios es santo. Sabemos que tenemos que crecer en cristoformidad. Sabemos que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria a través de la lectura de su palabra. Pero cuando las pruebas y el dolor y el sufrimiento pega de golpe, nos nublamos. Y eso pasa a ser una segunda iniciativa. Nuestra mayor preocupación en ese momento es querer salir del dolor, terminar con esta prueba de una, y no dejamos que la perseverancia tenga su obra completa. Y por lo tanto, no produce la piedad que Dios demanda. De acuerdo a Santiago, la manera más práctica de ocuparse de la salvación, como dice Pablo, la manera más práctica de ocuparse de nuestra salvación durante las pruebas, ¿saben qué es? Rehusar a la idea de una obra parcial de la perseverancia. Rehusar a eso, rechazar el hecho de la que perseverancia no obre completamente. Si nosotros nos conformamos en nuestro corazón con una obra a medias, con una obra parcial y apuramos los tiempos de las pruebas, nosotros estamos impidiendo que Cristo sea formado en nosotros de manera gradual y dolorosa, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Si nosotros acortamos las pruebas, no perseveramos en la fe lo suficiente, si nosotros demandamos nuestros tiempos, impedimos que Cristo sea formado en nosotros. Y Santiago dice, ocúpense, como dice Pablo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y la mejor manera de hacerlo, lo más práctico, es permitiendo que la paciencia, que la perseverancia tenga su obra completa en ustedes. No se apuren.
No se apuren a los tiempos de Dios. Y creo que aquí es importante señalar algo. Mientras reflexionaba en Santiago capítulo 1, específicamente en el versículo 4, creo que aquí es importante señalar que el proceso hacia la piedad, el proceso de santificación, es mucho más doloroso que cualquier prueba que nosotros tengamos que enfrentar en la vida. ¿Se entendió eso? El proceso de cristoformidad, el proceso hacia asirnos, hacia tomar, hacia obtener la piedad, es mucho más doloroso que cualquier prueba que nosotros podamos enfrentar. ¿Y qué quiero decir con esto? Lucas, es una declaración bastante amplia. Tú no pasaste por lo que pasé yo. ¿Estás seguro? Tú no pasaste por la prueba que pasé yo. ¿Estás seguro que el proceso de santificación es más doloroso que la prueba que yo pasé? Sí. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, nosotros tendemos a pensar que las dificultades de las pruebas son en sí mismas la mayor causa de dolor. La mayor causa de dolor son las pruebas. Pero piensen en esto. Si el objetivo final de las pruebas es la piedad que Cristo nos pide, entonces lo más doloroso no es nuestro sufrimiento, sino dejar nuestro pecado. Eso es lo más doloroso. Lo más doloroso no es nuestro sufrimiento, las pruebas, la muerte de alguien, la enfermedad de alguien, el hecho de que me falte trabajo, que he perdido la casa, que mi hijo está enfermo, que mi hijo no conoce a Dios, que mi esposo me abusa. Las pruebas no son la mayor causa de dificultad. Lo más difícil es dejar nuestro pecado. Lamentablemente, no lo vemos así. ¿Saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a nuestro pecado que nosotros minimizamos las repercusiones que tiene en nuestra vida. Hermanos, el pecado mata. El pecado mata. El pecado siempre decepciona y nunca satisface. El pecado solo trae vergüenza, miedo y culpa, como lo trajo con Adán y Eva. Siempre lo trae, no podemos esperar nada nuevo del pecado. En última instancia, el pecado invita constantemente al castigo de Dios. Y sin embargo, nosotros estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Es como un pez sumergido debajo del agua, que no se da cuenta que está mojado. Vivimos en un cuerpo de pecado, con relaciones quebradas y afectadas por el pecado. El pecado mata. Y sin embargo, esta es la gran paradoja del pecado. Es que si bien sabemos esto, sabemos que el pecado mata, sabemos que el pecado nunca satisface, sabemos que el pecado trae vergüenza, solo trae miedo, solo trae culpa, siempre trae castigo, aunque sabemos esas cosas en nuestra mente, nos duele dejarlo. Nos duele dejar el pecado. De hecho, permítanme decir esto, somos más tolerantes al pecado que a las pruebas. Somos más tolerantes a pecar contra Dios que a tener sufrimiento en nuestras vidas. Por eso Santiago dice lo que dice unos versículos después. Santiago capítulo 1, versículo 13, donde Santiago justamente nos advierte ¿contra qué?
contra la atracción y la seducción del pecado, que el pecado todavía tiene en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, escuchen, cada uno es tentado cuando de su propia carne, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y esa concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? ¿Vida? No. Siempre da a luz la muerte. Pero nos cuesta dejarlos porque nos seduce, porque somos atraídos todavía por nuestros antojos pecaminosos. Y Santiago nos advierte de eso. Y tristemente, las pruebas nos espantan y el pecado aún nos enamora. El sufrimiento nos espanta y el pecado en nuestro interior todavía nos enamora, nos seduce, nos atrae. Y tenemos más miedo al dolor que al pecado que mora en nosotros. Pero alabado sea Dios, que Él es intolerante al pecado. Alabado sea Dios, gloria solo a Dios, porque Él no tolera el pecado y menos tolera el pecado en la vida de sus hijos. Y las pruebas, en última instancia, son una expresión de un padre. Son la expresión paternal de un Dios que es infinitamente santo y que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso en las pruebas. Todo esto, las pruebas, el hecho de que Dios nos deje de golpe caer en las manos del sufrimiento. Todo esto, ¿saben lo que es en última instancia? Una manifestación categórica de la gracia de Dios. Categóricamente Dios nos deja y nos pone y nos hace atravesar a través de las pruebas, del dolor, experimentar el sufrimiento y que nuestra fe se extienda al máximo para manifestar ¿su qué? Su gracia. Porque Él no tolera el pecado en nosotros. Y nos está transformando la imagen de Cristo. Y nos da las pruebas como un ámbito ideal para que nosotros alcancemos la integridad del carácter de Cristo. Maravilloso. Maravillosa gracia. Y un claro ejemplo de esta realidad, de la gracia de Dios que se expresa en medio de las pruebas, la vemos en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y este es Pablo una vez más hablando. ¿Recuerdan aquel que dijo que no soy perfecto, misma palabra de Santiago, y que a la vez dice que todos somos perfectos en virtud de la obra de Cristo, garantizado para nosotros? Aquel que dice que Él procura seguir adelante, aquel que dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación y temor, y de nuestra salvación con temor y temblor. Noten lo que dice en este pasaje, 2 Corintios 12, porque a Pablo le tocó atravesar no por una, sino por varias pruebas, y esta quedó aquí grabada en la revelación bíblica. Versículo 7 de 2 Corintios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque a Pablo le había sido revelada la gloria de Dios de una manera que a ningún otro hombre, o que a muy pocos le fue dada, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, para que no me exaltase. Dice, me fue dada a mí un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Para que el pecado que está dentro de mí no me seduzca y gane. No me atraiga el orgullo,
respecto a los cuales 3 veces, no una, no 2, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice Pablo. Y me ha dicho que, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Claro que sí, porque ¿qué? Nos está perfeccionando a la imagen de Cristo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, el Espíritu Santo que me reconforta en su gracia, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Mismo concepto de Santiago, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte, porque estoy siendo transformado y estoy alcanzando la piedad que Cristo demanda de mí a través de la obra del Espíritu. Claro ejemplo. En conclusión, entonces, nuestro sufrimiento no es en vano. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, las pruebas no son con despropósito. Dios tiene un propósito. Y esa respuesta natural nuestra, de cuando atravesamos las pruebas y preguntamos ¿por qué nos pasa esto? Aquí está la respuesta. Este es el porqué. El propósito de Dios para las pruebas es que la perseverancia de nuestra fe produzca madurez espiritual. ¿Quieres saber por qué Dios te está probando, hermano? Porque quiere hacerte crecer a la semejanza de Cristo. Increíble. Y nuestro objetivo final, yo creo que hay veces que malentendemos esto, nuestro objetivo final no es ser relativamente buenos en comparación con otros. Nos gusta compararnos con la gente. El objetivo nuestra meta como cristiano, no es ser relativamente bueno, mejor que el que tengo al lado o detrás. Nuestro objetivo en la vida cristiana, ¿saben qué es? La integridad completa que Dios demanda de todos nosotros por igual. No se los demanda a alguno más que a otro. No le demanda la santificación al pastor o al líder más que al otro. A todos Dios nos demanda que crezcamos a la semejanza de Cristo. En Mateo 5:48 Jesús dijo lo siguiente: sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, debemos perseverar hasta que no nos haga falta cosa alguna, hasta que no nos haga falta ninguna virtud, hasta que ninguna manifestación de la gracia de Dios falte en nuestra vida, hasta que Cristo sea verdaderamente y finalmente formado en cada uno de nosotros. Y vamos adelante a la perfección, como dice Hebreos 6:1, para que cada una de las virtudes del carácter de Cristo se manifieste en nuestra vida para la alabanza de su gloria y no la nuestra. Por lo tanto, no permitamos que nada impida nuestro crecimiento en la gracia de Dios. No estorbemos este proceso de cristoformidad del Espíritu Santo en nosotros. No interrumpamos la perseverancia de nuestra fe por miedo del dolor al sufrimiento. Porque en el sufrimiento Dios nos está dando algo mucho, pero mucho mejor que el alivio temporal que nosotros tanto deseamos en las pruebas. Tenemos que orar como David en el Salmo 138:8. Que se cumplan tus propósitos en mí, aún en medio de la prueba. Porque nos da algo mucho mejor. ¿Qué nos da durante las pruebas? Su gracia. Y su gracia transformadora que lidia con nuestro pecado que nos seduce y que siempre esa gracia, no solo transformadora, esa gracia que es suficiente para las pruebas,
está haciendo en nosotros lo que nosotros nunca podríamos llegar a hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Y saben qué es eso? Hacer morir el pecado que con tanta facilidad, como dice Hebreos capítulo 12, con tanta facilidad todavía nos enreda. Y en el medio de las pruebas, Dios da de su gracia para que nosotros podamos hacer morir al pecado. ¿Con qué fin? Obtener la integridad del carácter de Cristo. Por eso, esa es la razón que nos da Santiago por la que debemos gozarnos en las pruebas. Y no es una pequeña razón, es una gran razón. No solo para perseverar en la fe, sino para alabar a Dios con voz de júbilo, con alegría, porque Él no se ha olvidado de nosotros en las pruebas, todo lo contrario. Él nos da las pruebas para que nosotros seamos más como Cristo. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por las pruebas que tú mandas. Gracias por ponernos en nuestro camino y hacernos enfrentar muchas veces al dolor y al sufrimiento. Padre, genuinamente expresamos nuestra gratitud a ti. Porque buscas nuestra piedad en el medio del dolor. Y sé que hay muchos hermanos, Señor, de esta congregación y otras personas que nos están mirando, que están pasando por pruebas difíciles. Y se están preguntando por qué en este momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Padre, ¿y tú no contestas esas preguntas? Pero sí nos das la razón. Y eso es hacer morir el pecado que todavía habita en nosotros. Qué expresión magnífica de tu gracia como Padre. Que nos amas tanto al punto de moldearnos a la imagen del Hijo perfecto, de Jesús. Ayúdanos, Padre, a recordar eso durante las pruebas, el dolor. Ayúdanos a tener esa forma de pensar. Y ayúdanos a dejar, a permitir que la perseverancia cumpla su propósito. A no acortar los tiempos. A no querer salir de las pruebas antes por miedo al dolor. Danos de tu gracia, la cual es infinitamente abundante e infinitamente gloriosa, y con la que un día nosotros vamos a poder contemplar con nuestros ojos al Rey. Y en ese día nos gozaremos aún más. Porque seremos semejantes como Él. Y cuando miremos para atrás y miremos nuestra vida y las pruebas y el dolor, diremos aún más gracias. Porque en todos esos momentos, a través de tu Espíritu, estabas formando en nosotros el carácter de ese Hijo que vamos a estar viendo cara a cara. Y todo eso para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.